cuando hablamos de la neurociencia, el estudio del cerebro, ¿cómo lo podemos relacionar con nuestra academia, con el estudio y la pedagogía? Perfecto. El cerebro es la base de toda posibilidad de conocimiento, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, es la plataforma donde cualquier posibilidad de actividad humana, de conocimiento humano, yace, se implementa, ¿sí? Ahí están todos los procesos de aprendizaje, los procesos también de desaprendizaje. Entonces, en ese sentido, es muy interesante que el estudio del cerebro pueda abrirse, y de hecho hay un campo, digamos, por ejemplo, del neuroarte, de la neuroética. Hay muchos campos que parten desde el estudio del cerebro y que están tratando de entender muchas formas de conocimiento y de acción humanas, ¿sí? Muchas formas, por ejemplo, de qué pasa en nuestra biología cuando, por ejemplo, escuchamos un recital como el que acabamos de escuchar de música de cámara, cómo no podemos entender que la música es solo una experiencia auditiva, sino que evoca sentimientos y evoca, digamos, formas de entender el mundo que están en ese cerebro y que de alguna manera ese cerebro tiene su propia orquestación, ¿sí? Y entonces cuando se activan las neuronas en conjunto surge la posibilidad de que ya no sea solo traducir unos sonidos y volverlos una sensación, sino tener un mundo de experiencias afectivas, de recuerdos. Y entonces, en ese sentido, las posibilidades que tiene la neurociencia frente a otros campos de la academia, ¿sí? Como incluso el pensamiento religioso, el pensamiento moral, son muy grandes. La posibilidad de diálogo que hay entre disciplinas es muy grande. Yo creo que en el mundo los principales énfasis de la neurociencia están eclipsados un poco por temas como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, pero realmente puede abrirse mucho más el abanico, ¿sí? Nosotros en mi universidad, en el externado, estamos tratando, por ejemplo, de hacer este tipo de apertura y de empezar a ver temas sociales, temas que tienen que ver con la creación artística, con la expresión estética, y que todo eso, digamos, si lo vemos desde el cerebro, seguramente entenderemos también muchas más cosas frente a estos fenómenos. Usted nos habla de elementos de conocimiento y de experiencia. Para esta charla de inauguración de la Semana Científica, ¿cómo podemos entender este tema que usted nos brinda? Sí, elementos, experiencia, conocimiento. Realmente, digamos, me gusta mucho el sentido que tiene la Semana Científica, porque por un lado, digamos, es familiarizar y crear una cultura científica, es abrir, es divulgar, es promulgar un discurso científico que muchas veces se vuelve estanco, se vuelve una cosa con un lenguaje difícilmente comprensible para las personas que no trabajan en el campo. Y entonces yo creo que es muy importante pensar que si entendemos que el conocimiento de la neurociencia nos permite también explorar las bases de lo humano, nos permite entendernos mejor, ¿sí? Nos permite entender, por ejemplo, cómo ciertos sistemas de nuestra mente modulan otros, cómo la expresión de las emociones tiene que ver también, por ejemplo, con la memoria y tiene que ver con el control del pensamiento y con el pensamiento secuencial. Cuando entendemos estas cosas, entonces claramente surge la posibilidad de que entendamos que el cerebro, más que un objeto de estudio, es una lente para estudiar muchas cosas, ¿sí? O sea, el cerebro, para mí el cerebro no es importante en sí mismo, no es un fin, es más bien un medio para que entendamos la experiencia humana. Entonces, realmente, lo que yo decía en la charla, o sea, esta idea de que el cerebro es como un computador de información, no le hace honor a lo que realmente es el cerebro. El cerebro realmente sería como el vehículo de una conciencia global, de una mente encarnada, ¿sí? Que es histórica, que es emocional, que es social. Entonces no podemos quedarnos solamente como en la arquitectura de este cerebro y en sus rutas biológicas solamente, sino que debemos entender que en cada uno de esos cerebros emerge la mente que se construye a sí misma y que construye el mundo, ¿no? Finalmente, para encaminarnos en tantas posibilidades que tiene el cerebro, ¿cómo podemos entenderlo desde distintas áreas del conocimiento, como en la universidad? Sí, realmente es como de doble vía, ¿no? Es el cerebro que nos permite entender muchos campos de la academia, pero también es interesante, por ejemplo, la pregunta en el sentido que usted la hace, ¿cómo? Desde distintos campos de la academia, desde distintas formas de pensamiento, por ejemplo, y en esto yo soy realmente, honestamente, soy como muy
muy abarcante y muy amplio. Yo pienso, por ejemplo, que las artes, la teología también, la filosofía, las humanidades, incluso también las distintas, digamos, ciencias tecnológicas y aplicadas, nos permiten también tener aproximaciones a entender el cerebro, ¿no? Y a ver cómo funciona, realmente a entender el sentido profundo de lo que es este gran aparataje biológico que es nuestro cerebro, ¿sí? El sentido profundo, quiero decir que cuando entendemos, por ejemplo, desde las artes al cerebro, nos damos cuenta que, por ejemplo, una música que suena afuera, adentro se vuelve una propia orquestación, se vuelve una sinfonía interna, es una sinfonía biológica realmente, ¿sí? Pero también es una sinfonía en el sentido de la experiencia mental, ¿no? En el sentido de la conciencia, ¿sí? Porque nuestra mente de alguna manera es esa sinfonía en la que vamos nosotros fluyendo, ¿no? La conciencia es como este fluir. Y yo creo que todas las humanidades, todas las ciencias aplicadas convergen un poco en el interés de entender lo humano, y yo creo que son compatibles con esta idea de este cerebro en cuyo operar nosotros somos y vamos viviendo y vamos desarrollándonos, ¿no? Entonces me parece que realmente las posibilidades son muy grandes. Yo creo que en un espacio como el que se está organizando acá, de la Semana de la Ciencia, es muy interesante que las generaciones, digamos, de jóvenes, las personas que están entrando, por ejemplo, a estudiar un tipo de disciplina artística o de humanidades, se interese también por una lectura de la ciencia, no como algo intangible, como algo, digamos, tan sofisticado que se vuelve ajeno, sino que realmente lo vean como una frontera que también nos permite explicar nuestra vida cotidiana, nos permite explicarnos a nosotros como personas, ¿no? Y como comunidades.